Este es el domingo de la palabra de Dios, muy bien escogido por el Papa para invitarnos a resaltar la palabra de Dios, la forma como Dios nos congrega todos los días y especialmente los domingos. Por ello, en este tercer domingo del tiempo ordinario, quiero invitarlos a no quedarse sin la Eucaristía. No se priven de este alimento tan especial, irreemplazable. Hay que santificar el domingo, hay que ir a misa, pero hay que ir en familia, hay que compartir en familia, hay que sonreír en familia. Qué bueno poder dirigirnos a nuestro templo con nuestro sacerdote, con nuestra comunidad, para celebrar nuestra fe. Yo solamente quiero invitarlos a leer la palabra de Dios antes de ir a misa, meditar la palabra de Dios antes de ir a misa. No nos imaginamos cómo podemos vivir una Eucaristía mejor si preparamos desde casa. No es solo el sacerdote el que debe preparar, también el laico, también la persona que va a ir a la Eucaristía y se congrega, debe preparar este momento tan especial. Vamos a leer Nehemías 8, 2, 10, el Salmo 18, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versos 1 al 4 y capítulo 4, versos 14 al 21. Y si nos fijamos, es muy bien escogido por el Papa este domingo de la palabra de Dios, porque todos los textos van a hablar de la palabra, cómo la palabra congrega, cómo descubrimos la fuerza de la palabra, qué hace la palabra y a qué nos reta hoy la palabra de Dios. De modo que la palabra muestra que Dios nunca ha estado ausente en la vida del hombre. Dios siempre está presente. Dios siempre ha hablado, ha guiado a su pueblo. Dios va guiando a través de la palabra. Esa palabra no encarnada, que luego será encarnada en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. Dios no ha estado ausente. Dios nunca es ausente. Y a mí me parece importantísimo recordar la Constitución Dei Verbum, la palabra de Dios, el Concilio Vaticano II, que nos dijo hay que darle el lugar especial a la palabra de Dios y hay que respetar, amar y adorar la palabra como se adora la Eucaristía, porque es presencia de Dios. Y allí vamos a encontrarnos con que cuando yo llego a misa tarde, hombre, me quedé sin el alimento de la palabra de Dios. No hay que llegar tarde, porque el plato servido de la palabra de Dios me prepara para el segundo plato, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. De esa manera, la palabra de Dios va a reclamar un sitio especial en nuestra vida, en nuestra casa. Y estoy llamado a descubrir cómo la palabra guía, desvela o revela el misterio de Dios y del hombre, penetra el corazón y la palabra es el motor de la esperanza. En este año la esperanza del Espíritu Santo, qué bueno descubrir que la palabra de Dios va guiando. No hay necesidad de hacer muchas cosas. La palabra de Dios va a guiar nuestra vida. Yo continuamente les digo, si nosotros meditamos el Evangelio del Señor todos los días, como lo propone la Iglesia, vamos descubriendo las flechas que van marcando nuestro recorrido hacia la vida eterna. No nos permite perdernos en el camino. Por eso el libro de Nehemías va a mostrar a un Dios que hace presencia en la transformación, en la restauración del pueblo. Y por eso la ley los congrega y la ley les va diciendo qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Por eso la palabra de Dios va a recordarnos que Dios está allí. Fíjense ustedes que para el pueblo de Israel el arca de la alianza era importantísima porque ella contenía las tablas de la ley. Y ahora el sacerdote Nehemías tiene que leer la ley y el pueblo asiente y llora de emoción por escuchar que Dios está allí con ellos. No es la palabra de Dios, es Dios mismo presente en la palabra. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que es un libro allí y es la palabra de Dios, pero no es Dios. Y por eso no la leímos bien, por eso no la preparamos, por eso hasta decimos, menos mal que alcancé a comulgar cuando llego a misa tarde. Luego vamos descubriendo que hoy el Señor
nos dice que la palabra de Dios produce paz en el corazón, instruye porque tiene sabiduría, porque es sabiduría, abre los ojos y es palabra justa. Es palabra justa. ¿Qué me pide el Señor? Me pide ser fiel a la palabra. Fiel cuando escucho, fiel cuando actúo. No inventarle a la palabra, no mutilar y no manipular la palabra de Dios. Y por eso nos pide el Señor ser capaces de discernir cuál es la doctrina correcta. Porque hoy cuando encontramos tantos, hasta que se disfrazan de sacerdotes en YouTube, en las redes sociales, que manipulan la palabra de Dios. Y yo les cuento, ayer me encontré a alguien en el supermercado y me dijo: ¿usted es padre de verdad? ¿Es católico o no? Y yo dije, qué bien que lo pregunte, porque yo debo estar seguro quién está a mi lado, si es sacerdote católico o no. Debo preguntarme si ese que me habla por la red social es sacerdote católico o no. ¿Es de sana doctrina o no? ¿Está en comunión con la iglesia o no? Porque debo saber discernir. Hay gente que dice, no, hay padres que en el internet están diciendo esto o aquello. Pero ¿qué estás escuchando? ¿A quién escuchas? Hay que ser sólidos en la fe, en la esperanza, en la doctrina, mis hermanos. Tenemos que dejarnos inundar por el Espíritu Santo. Nosotros, bautizados, llamados a evangelizar, a llevar la palabra de Dios con autenticidad, a ser instrumentos de libertad y de luz para nuestros hermanos. Por eso hoy tenemos que preguntarnos qué papel juega la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que preguntarnos dónde busco sabiduría, porque a veces la Biblia es el libro que tengo allá guardado, pero no más. Y tengo que preguntarme qué tan fiel y qué tan firme soy en la fe y en la sana doctrina que predico. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y hazme un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, feliz domingo, feliz semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.